saludo a todos los estudiantes, profesores y familiares que nos acompañan en este tiempo televisivo dedicado a las matemáticas para las escuelas pedagógicas. Como siempre, vamos a dedicar el espacio a orientar todo lo que es necesario para que ustedes logren aprender con efectividad los contenidos de esta etapa. Pero en este encuentro en particular, nos hemos visto en la necesidad de conciliar con sus profesores una reorganización del curso escolar, es decir, del programa de la matemática en el curso escolar. Es por eso que en este primer momento vamos a hacer la presentación de ese programa de matemática atendiendo a particularidades que tiene la asignatura en las diferentes especialidades. Vamos a ver, en primer lugar, cómo hemos organizado los programas para optimizar el tiempo televisivo que tenemos para poderlos orientar a ustedes. Miren, hemos organizado el programa en 3 bloques. Este primer bloque que ustedes están viendo ahí, lo van a recibir todos los estudiantes de infantil, primer y segundo año, como ven, el primer año de la especialidad de secundaria básica y el primer año de la especialidad de matemática, es decir, dentro de la especialidad de profesores de secundaria básica también los recibe la especialidad de la asignatura. Y dentro de este bloque, el segundo momento dedicado a la unidad de geometría analítica, que lo estarían recibiendo el segundo año de todas las especialidades de la formación de profesores de secundaria básica. Observen este detalle, para algunas especialidades, trabajo con variables, la unidad 3 y para otras la unidad 2. Y verán ahora en el segundo bloque que estaríamos realizando después que terminemos estas unidades, como el primer año, tanto de infantil como de la formación de profesores de secundaria básica, estarían recibiendo la unidad de trigonometría y a la vez los de segundo año estarían recibiendo geometría del espacio. Aquí es donde quería llamar la atención para que ustedes vean la diferencia o el cambio. Para segundo año infantil, por ejemplo, trabajo con variables la unidad 3 y geometría del espacio es la unidad 2. Pero si damos esta unidad, si seguimos dando la unidad de geometría del espacio, estaríamos dedicando muy poco tiempo a explicar el contenido. Esa es una de las razones por las que tenemos que hacer esta reorganización. Optimizamos el tiempo y podemos darle unos minutos más en la transmisión a explicar los contenidos esenciales que ustedes necesitan para el curso en este momento. Y el tercer bloque ya estaríamos trabajando con la unidad de correspondencias y funciones para el segundo año de infantil y el primer año de las especialidades de profesores de secundaria básica. Y dentro de ese bloque, la segunda unidad sería curvas de segundo grado para el segundo año de las especialidades de matemáticas. Fíjense que en el segundo año de las especialidades de formación de profesores de secundaria básica, incluyendo la especialidad. Fíjense que en este segundo bloque, el primer año de infantil no estaría recibiendo esas asignaturas. Es precisamente porque ahí estaríamos sistematizando las unidades del programa de matemática y siempre le estaríamos dando en la emisión televisiva algunas actividades de autoevaluación o de sistematización para que ustedes mantengan activos los contenidos que durante el curso se les ha estado impartiendo en la asignatura. En este sentido también les quiero decir que otro de los elementos que debemos orientar para que los estudiantes lo tengan en cuenta es el tema de la evaluación. Desde sus escuelas, cada uno de sus profesores, por la vía que han establecido, le estarán explicando cómo va a proceder la evaluación final o la evaluación parcial según corresponde. Pero desde aquí sí podemos estarles orientando algunas actividades de evaluación sistemática. La primera evaluación sistemática que va a ser, que ha sido conciliada ya con sus profesores, es su libreta en la cual ustedes están recogiendo todas las actividades que se orientan desde estas actividades televisivas.
y por supuesto aquellas actividades de estudio independiente que también desde acá le hemos orientado. Algunas actividades orientadas también con los asistentes matemáticos para el caso de los estudiantes que dispongan de esa aplicación, y sus maestros buscarán otras variantes para también utilizar algunas actividades para esa evaluación sistemática. Vamos a ver que para que no se nos quede, siempre van a tener la posibilidad de buscar en Cuba Educa resúmenes y ejercicios para activar, sistematizar y repasar los temas que vamos abordando. Y pueden descargar teleclases de otros niveles educativos, en particular de preuniversitario, que pueden ir a buscar para poder profundizar en los contenidos que se les están impartiendo. Igual pueden buscar, interactuar con el repasador para transmitirnos algunas dudas, algunas inquietudes que ustedes tengan al respecto. Entonces, dicho esto, hasta aquí creo que hemos precisado algunos de los elementos que son importantes para continuar las actividades televisivas en la medida en que sus escuelas lo estén requiriendo por la situación que tengan en su territorio con la pandemia. Pero nos queda tiempo y, por supuesto, vamos a tratar de reafirmar algunos de los contenidos que hasta ahora estábamos trabajando, específicamente algunos elementos que son necesarios para que ustedes continúen comprendiendo, aprendiendo y desarrollando habilidades en las temáticas que estamos abordando. Por tanto, los estudiantes de formación de educación infantil, primer y segundo año, y para secundaria básica, primer año, estamos trabajando la unidad trabajo con variable, ecuaciones, inecuaciones y sistema de ecuaciones. Es decir, continuamos como veníamos hasta ahora, concentrados en esta unidad que tienen en el capítulo 1, epígrafe 8, con el tema de fracciones algebraicas. Y ahí es el mismo objetivo que habíamos trabajado en la semana anterior. Es decir, que a partir del concepto de fracciones algebraicas que dimos en la actividad anterior, también le habíamos dejado una actividad de reflexión, es decir, le habíamos pedido que reflexionaran acerca de si 7x menos 12 sobre 3 es una fracción algebraica o no. Si estuviéramos en el aula, hoy estuviéramos haciendo un debate de cuáles fueron los criterios que ustedes tuvieron en cuenta para tomar una decisión. Pero bueno, ya desde acá yo les voy a dar cuál es el acertado. Para los que dijeron que sí, y estoy convencida que, disculpen, para los que dijeron que no, y estoy convencida de que casi todos dijeron que no es una fracción algebraica, los elementos que tuvieron en cuenta son los siguientes. Primero, es verdad que tiene la forma de un cociente de la forma A sobre B, pero ¿qué sucede? Que en el denominador no aparecen variables, y al no aparecer variables no es una expresión algebraica, pero no una fracción algebraica. Por tanto, observen la diferencia entre esta que aparece aquí como modelo de fracción algebraica y la que estamos analizando desde el encuentro anterior. Por tanto, creo que con esto ustedes han podido comprobar si están acertados en sus análisis o no. Vamos entonces a ver algunos elementos que tienen que ver con en qué situaciones yo tengo que trabajar con el numerador o con el denominador de una fracción algebraica. Desde el encuentro anterior estuvimos trabajando con algunos. Por ejemplo, se trabaja con el denominador cuando estoy en una situación en la que me están pidiendo averiguar cuál es el dominio de la fracción algebraica o qué valores reales definen esa fracción algebraica o para qué valores se indefine. Fíjense que lo que estoy presentando desde pregunta pueden ser posibles enunciados que ustedes tienen que identificar para saber que en esos casos se trabaja con el denominador. ¿Por qué razón? Porque el denominador de la fracción algebraica siempre debe cumplir la condición de ser distinto de cero.
vamos a ver cuando se trabaja con el numerador. Y esto sí no lo habíamos visto en el encuentro anterior. Bueno, para verlo, yo les voy a presentar primero este ejemplo que está aquí. Dice, ¿para qué valores de X se anula la expresión algebraica? Bueno, una expresión algebraica de la forma A sobre B, es decir, es una fracción algebraica, es igual a 0 siempre que el numerador sea igual a 0. Teniendo en cuenta la expresión Q, el numerador entonces es un polinomio de grado 3 y tendríamos que ver cuándo es igual a 0. Ya aquí, para buscar cuáles son los ceros de esa expresión, de ese polinomio, tendríamos que estar aplicando un método de factorización que estudiaron con la profesora Yolaine y que igualmente encontraron en su libro de texto. Fíjense que ese método es la descomposición por Ruffini, con el método de Ruffini. Y ahí ustedes tendrían que estar identificando, que ya lo tienen en pantalla, cuáles son los coeficientes de las variables, además del término independiente. Con estos coeficientes, entonces empezamos a aplicar el procedimiento. En este caso tenemos que buscar todos los divisores de este término independiente de 4, más de 4. Los divisores de 4 son 1 y menos 1, 2 y menos 2, 4 y menos 4. Y yo voy a seleccionar uno. Yo seleccioné el 1 precisamente. Y observen que voy a tratar de ir animando en la diapositiva el procedimiento. Bajamos el primer término, que es el 1, 1 por 1 es 1, suma algebraica menos 4 más 1 es menos 3, menos 3 por 1, menos 3, suma algebraica menos 1 menos 3 es menos 4, menos 4 por 1 es menos 4 y llegamos a lo que necesitamos, 4 menos 4 es 0. Por tanto, el primer factor que podemos formar es X menos 1, con el signo contrario. Este 1 es el 0 que al sustituir aquí en el polinomio me va a permitir que sea igual a 0. Pero miren qué está pasando. Cuando formo el polinomio, que me quedan con los términos restantes, me queda un trinomio de la forma de x al cuadrado más px más q. Por tanto, tendríamos que estar pasando a otra descomposición. Aquí las tenemos, igualamos a 0 y ya tenemos los valores de x que anulan la expresión. Y esa es la respuesta que estábamos buscando. Yo les propongo estudio independiente que apliquen o traten de descomponer en factores ese polinomio utilizando los otros ceros que encontramos, el 4 y el menos 1, para que practiquen el procedimiento. Bueno, entonces les doy un tiempo para que copien el resumen, que les va a ser de mucha utilidad para identificar en cada ejercicio cómo tendrían que proceder, si con el numerador o con el denominador. En las que hay que trabajar tanto con el numerador como con el denominador, y nos referimos a la simplificación de fracciones algebraicas. Vamos a retomar otro ejemplo. Simplifica la fracción algebraica. Fíjense que todo esto lo estoy retomando porque si nosotros aseguramos que ustedes aprendan estos procedimientos, es posible que tengan mejor éxito en los contenidos que vamos a dar en clases posteriores.
Bueno, todos están conscientes de que tenemos en el numerador una diferencia de cuadrado y por tanto descompone como el producto de una suma por una diferencia, ¿verdad? Y en el denominador tenemos un trinomio que también se descompone como x más 5 por x menos 2. Simplificamos los factores iguales y ya tenemos aquí las respuestas que estábamos buscando. De estudio independiente les voy a dejar que busquen qué valores reales de x definen a esta fracción algebraica y para qué valores de x esa fracción algebraica es igual a 0. Pero les voy a pedir que reflexionen acerca de con cuál expresión se debe trabajar. Y por supuesto siguen trabajando con los ejercicios del 1 al 4 del epígrafe 8 de su libro de texto. Vamos a pasar ahora con... les voy a dar un tiempecito. Vamos a ver para que puedan copiar bien el ejercicio. Bien, como les decía ahorita, si logramos que comprendan estos procedimientos, buscar los valores que indefinen, identificar los valores que anulan la fracción algebraica, si saben cómo simplificar una fracción algebraica a partir de los recursos matemáticos que han aprendido, entonces les aseguro un total éxito en el resto de los contenidos que vamos a tratar en clases posteriores. Vamos a pasar ahora a la segunda unidad que estaríamos dando para los estudiantes de segundo año de la formación de profesores de secundaria básica y que incluye la especialidad. En el encuentro anterior comentamos la diversidad de aplicaciones que tiene para la vida este contenido relacionado con la geometría analítica de las rectas en el plano. Sin embargo, vale destacar una vez más que su aparición en el siglo XVII revolucionó la matemática por cuanto permitió utilizar los recursos algebraicos para resolver y demostrar propiedades que hasta ese momento se podían hacer solo utilizando recursos geométricos. En la sección de la historia presentamos en la clase anterior a Descartes como su descubridor. Sin embargo, se debe saber que tuvo un rival en esa época, Pierre de Fermat, que fue un abogado francés que se interesó por las matemáticas a la edad de 30 años. Se dice que Fermat acostumbraba a escribir las demostraciones de sus descubrimientos en el margen de cualquier libro que estuviera leyendo. Tal vez una de las más famosas de sus notas es la conocida como el último teorema de Fermat. He descubierto, decía la nota, una demostración verdaderamente maravillosa para eso, pero el margen es demasiado pequeño y no cabe. Fermat llegó al principio fundamental de la geometría analítica al expresar que siempre que en una ecuación final aparecen dos variables tenemos un lugar geométrico, pues el extremo de una de las variables describe una línea recta o curva. Estos son elementos que es importante que sobre todo los profesores de la especialidad de matemáticas puedan dominar. Y vamos a recordar que el tema sobre el que nosotros estamos trabajando, que son las fórmulas básicas de la geometría analítica,
En este caso, nosotros trabajamos en la clase anterior, distancia entre 2 puntos y punto medio de un segmento, pero quiero aprovechar el tiempo que me queda para llamar la atención sobre el trabajo con el punto medio a partir de este ejemplo que les voy a presentar, porque no pudimos abordarlo con tiempo en la clase anterior. Fíjense que aquí le estoy presentando que A y B son extremos del diámetro de una circunferencia de centro O y les piden calcular las coordenadas del centro. Desde una figura análisis, todos estuviéramos de acuerdo en que esas coordenadas, ese del punto centro es precisamente el punto medio del segmento AB que tienen como diámetro, y que estaríamos utilizando esta fórmula que se les presentó en la clase anterior. Es decir, las coordenadas del punto medio sería la primera coordenada del centro, que sería la semisuma de 2 más 0 dividido entre 2, y la ordenada de ese punto sería la suma de menos 1 más 5 dividido entre 2, es decir, la semisuma de la ordenada, de la abscisa y de las ordenadas, y nos estaría dando 1,2. Si ustedes comprueban en GeoGebra, utilizando el GeoGebra, verán que efectivamente en esas coordenadas se encuentra el centro de la circunferencia que tiene como extremo a el segmento AB con las coordenadas dadas en el ejercicio. Yo les voy a pedir, además, como estudio independiente, que determinen la longitud de la circunferencia. Pero recuerden que para calcular la longitud de una circunferencia necesitamos, o se utilizan la fórmula: longitud es igual a pi por diámetro y longitud es igual a 2pi por el radio. Estaríamos necesitando la longitud del diámetro y la longitud del radio para poder calcular esa longitud, y a partir del conocimiento que estamos dando sería calcular la distancia entre 2 puntos, es decir, la distancia de B a A o la distancia desde O hasta cualquiera de esos extremos. Si se fijan en GeoGebra, esos datos están dados. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Bueno, además de calcular la longitud, que ya tienen los datos necesarios para la longitud, porque ahí lo están dando, lo mismo por una fórmula que por la otra, yo les pido que ustedes comprueben, utilizando la fórmula de distancia, que efectivamente esos son los resultados que se obtienen al calcular la distancia de A hasta B, de esos 2 puntos, la distancia desde O hasta cualquiera de los 2 puntos. Este es el recurso, el modelo matemático que está detrás del programa de computación que genera el software que sustenta al GeoGebra, por lo menos en este elemento. Los voy a dejar con la diapositiva anterior, por si no les dio tiempo, disculpen, para copiar el ejercicio completo. Bien, mis estudiantes, estamos en condiciones de seguir avanzando en el programa de matemáticas en este curso a partir de la reorganización que hemos hecho. Solo me queda pedirle que cumplan con las medidas que están establecidas, que cuiden a sus familiares a partir de que se cuiden ustedes, que dediquen el tiempo a estudiar, que nos veremos muy pronto en sus aulas con sus profesores en mejores condiciones para seguir aprendiendo matemáticas. Muchísimas gracias. El canal educativo transmite una serie histórica, uno de los capítulos de internacionalismo más gloriosos de nuestro pueblo.
Son personas que vinieron de tan lejos y se batieron en mi patria, como si de angolanos se tratase. Valiosos testimonios de los protagonistas que muestran el actuar de las Fuerzas Armadas cubanas en evitar que pueblos africanos continuaran colonizados. Gracias. Yo vuelvo a decir gracias a ustedes, que Angola no olvidó a Cuba. A pesar de comentarios infundados, el pueblo angolano siente a Cuba como un hermano de siempre. Con el guión y la dirección general de Milton Díaz Canter. Los domingos a las 6:30 de la tarde, en el canal donde siempre se aprende, La Epopeya de Angola. ¿Cómo ahorrar energía en casa? Utiliza bombillos ahorradores, duran más tiempo y ahorras energía. No dejes todo el día conectado al celular. Muchas veces tienen carga total y sigue gastando energía. Si no estás usando un electrodoméstico, desconéctalo. Aún conectado, sigue consumiendo energía. Si sales de vacaciones, revisa que todos los equipos estén apagados y desconectados. Seamos prudentes, el país gana y tu economía también. Nace Gustavo Adolfo Bécquer en Sevilla, España, en 1836. Su verdadero nombre era Gustavo Adolfo Domínguez Bastida. Huérfano de padre y madre, devoró todos los libros de la escogida biblioteca de su madrina, soñando con conquistar Madrid y alcanzar la gloria literaria. Según un importante literato de su época, Gustavo Adolfo Bécquer ofrece la poesía más humana, más desnuda e íntima del romanticismo español. Considerado también como un gran prosista, creó en primer lugar una prosa poética. De ella se han logrado recoger unas 25 leyendas, en las que refleja su amor por la naturaleza, perdidas historias de Castilla y escondidos secretos de Soria. Gustavo Adolfo Bécquer muere el 22 de diciembre de 1870. What I love about Nicole, she is a mother who plays. El sábado asistiremos a un drama donde se mezclan el juzgado y la familia. He loves being a dad. He loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night. Divorce, Mom. You can't be friends with him anymore. Una pareja decide separarse, pero hay un niño en el centro. ¿Qué hacer? Mom? Mom? What? Baby, I'm amazed the way you love me all the time. ¿Lograrán seguir con sus vidas sin afectar al menor? Did you dye your hair again? No, this is me. You don't like it? Is it shorter? I prefer it long. En Espectador Crítico, historia de un matrimonio. He's not being in love anymore. Eventually, it'll be the two of you having to figure this out. Together.
amor es el sentimiento más hermoso que existe. Se ama todo, todo, desde la familia, los amigos, las mascotas, se ama también a la patria, a lo bueno. Amamos lo que hacemos, lo que cultivamos. Por eso siempre es bueno dar amor. Nunca debemos perder la oportunidad de decirles a quienes lo merecen, te quiero, te amo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Ahora cuidar la vida, luego vendrán los escenarios. Cuídate y cuídame, no te rindas. Piensa que nacen entre espinas flores. Para prevenir las infecciones respiratorias en los niños, aliméntalo con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses o complementada con otros alimentos hasta los 2 años o más. Protégelo de personas enfermas de gripe u otras infecciones respiratorias. Evita los cambios bruscos de temperatura. No lo expongas al humo de tabaco. Ante los cambios bruscos de temperatura, cúbrelo con ropas adecuadas. Prevenir con educación. Yo soy Milagros, intérprete de lengua de señas. Para mí, el amor es sacrificio, es llenura, es amor incondicional, amor que busca amigos, amor apasionado. El amor es trabajar en equipo. Felicidades por el Día del Amor.